Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a todos a esta nueva transmisión en Facebook Live, en esta comunidad. Todos somos BS Lenderize, en el reto BS Lenderize. Hoy estamos nuevamente muy contentos, muy entusiasmados y de manteles largos, porque nada más y nada menos tenemos la presencia de una gran celebridad, de un pilar dentro de esta comunidad y una persona muy querida, muy reconocida y muy respetada. Hoy me siento feliz y muy honrado de poderles presentar y de cederle la palabra nada más y nada menos que al doctor Javier Hernández Covarrubias, que hoy nos va a compartir el tema Origen de la obesidad, una estrategia inteligente para combatirla. Así es que vayan por los cuadernos, vayan por las plumas y doctor, un placer, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Ángel. Gracias a ti, a Arix, a Carlitos, a todos, a todo el equipo por invitarme. Estoy muy contento y espero que les sea útil. Esta conferencia, algunos ya la vieron, pero siempre hay cosas nuevas porque tengo la manía de estar leyendo todo el tiempo, entonces le voy poniendo cosas nuevas a mi conferencia. Y vamos a compartir las diapositivas. Espero que las puedan ver ahí. Vamos a quitar esto. Muy bien. Creo que ahí estamos. Se ve bien, doctor. Le confirmo. Excelente. Entonces, pues vamos a arrancar porque hay mucho que platicar. Nada más déjenme tomarme mi elixir, porque el agua es importantísima, es un nutriente también. Ya algún día hablaremos de esto. Entonces, vamos a hablar un poco del origen de la obesidad y sobre todo de una estrategia inteligente para combatirla, porque no se trata nada más de que cierro la boca y ya bajé de peso. Eso todo el mundo sabe que no es cierto. Uno baja y al otro día sube cuando termina las dietas estas espantosas, viene el rebote y uno se frustra. Y la mayoría de los seres humanos siempre hemos querido perder algún kilo y o dos o tres o más y nos cuesta un trabajo horrible. Y les voy a decir por qué. Porque no tenemos los conocimientos de nutrición, de bioquímica clínica, de genética y de toxicidad necesarios para hacerlo. Por eso le puse una estrategia inteligente. Pues quiero decirles que la siguiente conferencia es mi opinión, pero basada en hechos científicos y experiencia de 38 años como médico. Si ustedes padecen alguna enfermedad, sí es importante que consulten a su médico y no se automediquen. Eso es muy importante. No pretendo hacer los doctores en una hora, pero sí darle muchos tips para que junto con su médico, su nutrióloga, su health coach, su entrenadora de salud, puedan lograr el objetivo. Y durante la conferencia, así como Ángel les dijo, deben tener al amado su cámara, su teléfono celular para tomar todas las fotos que quieran, porque la información es de todos, es de ustedes, no es mía, es universal y no se la puede guardar nadie porque es de todos. Así es que a tomar fotos. Y también estaría bien tener una cinta métrica para que les enseñe yo cómo medirse y tener lista la mano porque se van a dar un pellizco. Van a ver. Esto es todo lo que está involucrado y seguramente más nombres raros dentro del problema de la obesidad. Muchísimas de estas cosas tienen que ver con la obesidad. Cuando hacemos los cursos paramédicos, que por cierto, con el grupo de la Health Coach Patti González, pronto van a poder tener conferencias los médicos y las nutriólogas, nos vamos a meter en todo este lío y en este palabrerío que es fantástico. Y bueno, dentro de la obesidad tenemos que enfocarnos sobre todo en la resistencia a la insulina y en la inflamación, porque la inflamación es el estrés oxidativo y los médicos deberíamos ser inflamólogos, porque todas las enfermedades crónicas en su base tienen inflamación, que molecularmente se llama estrés oxidativo. Y eso es envejecimiento también. Entonces, tenemos que pelear contra la inflamación, contra el estrés oxidativo. Y les voy a explicar qué es la resistencia a la insulina. Resulta que las hormonas son como una llave y los receptores, que es donde se mete la hormona, es como una chapa, como la chapa de la puerta de su casa. Entonces, supongamos que esta llave es la insulina
Y el receptor de la insulina es el GLU4, así se llama, como de glucosa. Ya saben que en medicina al azúcar le decimos glucosa. ¿Y qué es lo que sucede cuando metemos esta hormona insulina en la chapa? Que generalmente está en las membranas celulares, pero también puede estar en la membrana del núcleo de las células, pues se lleva a cabo una acción. En este ejemplo, la insulina es la llave que acciona en la chapa, se abre la puerta y entra el azúcar a la célula. Lo que sucede a veces es que estamos comiendo o teniendo mucha azúcar en la sangre y necesitamos más insulina para meter esta azúcar ahí, porque no puede estar circulando por todos lados porque nos va a inflamar. Pero cuando nosotros tenemos un exceso de azúcar en la célula para defenderse dice, no quiero más porque voy a reventar, ya es mucha tragadera. Entonces empieza a quitar, como aquí en la imagen, las cerraduras, empieza a quitar los receptores. Pero esto es anormal, originado porque nosotros estamos teniendo un exceso de azúcar, que ya van a ver que puede ser por estrés o puede ser porque estamos comiendo muchos carbohidratos simples. Y entonces el cuerpo piensa que en realidad necesitamos más, porque no hay receptores y no están entrando. Y producimos mucho más llaves, producimos más insulina. Y esta insulina ya no va a tener dónde actuar y vamos a tener lo que se llama hiperinsulinemia, es decir, aumento de la insulina. Y la insulina cuando tenemos poquita es benéfica. Ya vieron, mete un poco de azúcar a la sangre y nos mantiene bien, es antiinflamatoria, pero cuando tenemos esta cantidad de llaves, es una hiperinsulinemia y también es inflamatoria. Y por supuesto que vamos a tener afuera una cantidad espantosa de azúcar inflamando todos nuestros vasos sanguíneos. Esto es lo que puede pasar con otras hormonas, como la leptina y la lepsidina, pero la insulina es la más característica. Muchas veces en la contaminación ambiental, estos receptores no los quita la célula, sino que se llenan de toxinas. Entonces nosotros sabemos que ahora en este planeta tan tóxico, a veces el problema es que tenemos tapados las chapas. Por eso es que importa también pensar en las toxinas. Y por eso hay un producto que nos da la compañía para desintoxicar. ¿Se fijan? Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasa cuando comemos. Bueno, para empezar a comer, pues nos da hambre. Y eso en una estructura del cerebro que se llama hipotálamo, nos despierta el hambre. Y el hambre nos hace comer alimentos. Y hay macronutrientes como las proteínas, grasa y carbohidratos, y hay micronutrientes como los minerales y las vitaminas. Cada uno de estos genera cierto número de calorías, ¿sí? Las proteínas 4 kilocalorías, las grasas son de los que más engordan, 9, y los carbohidratos 4 también. Y para los que les gusta tomar de vez en cuando, deben cuidarse porque fíjense, 7 kilocalorías, casi cerca de la grasa. Entonces el alcohol engorda también, ¿sí? ¿Qué pasa después de que nosotros ingerimos esto? Va al estómago y el estómago produce ácido clorhídrico, que es ácido, así se llama, un pH bajo, de 3 más o menos, y ayuda a que se empieza a digerir las cosas, para que luego esté listo. Y en el intestino hay parte de la digestión también, pero sobre todo viene una función muy importante que es la absorción. Si nosotros no absorbemos y no digerimos, no van a llegar los nutrientes, ni los micro ni los macronutrientes a la célula y no va a tener energía para funcionar. Entonces, en el intestino tenemos dos cosas muy importantes. El papel tapiz del intestino, que se llama mucosa porque produce moco, y que está hecho de muchas criptas y millones de células listas para absorber los nutrientes previamente ya digeridos, y nosotros le damos hospedaje a una serie de organismos, bacterias, virus, levaduras, una cantidad, un zoológico que tenemos ahí. Ellos nos ayudan a pagar la renta generando vitaminas muy importantes,
alimentando a nuestras células, fortificando a nuestro sistema inmunológico, que el 80% del sistema inmunológico está en el intestino, por si no lo sabían, y también nos ayuda a manejar nuestra genética y a que sean compatibles nuestras células unas con otras. Fíjense lo importante que es, pero también ahí se lleva a cabo la producción de neurotransmisores. Fíjense en esto. Los bichitos que tenemos ahí nos ayudan a producir las hormonas que hacen que las neuronas de nuestro cerebro platiquen entre ellas, las que nos ponen contentos, creativos, calmados, etc. Y también hay un tipo de lactobacilos que ayudan a que no absorbamos un exceso de azúcares. ¿Ven qué importante es esto? Y bueno, una vez que ya absorbimos y digerimos, vamos a tener en nuestra sangre aminoácidos, grasas, algunos polisacáridos que son azúcar, pero al final todo se va a convertir en glucosa. Porque la glucosa, cuando entra a la célula, ya vimos que con la insulina va a llegar a un órgano que se llama la mitocondria. Y esta es la caldera. Es donde vamos a meter el carbón y vamos a generar, como si fuéramos una locomotora, energía. Entonces la mitocondria también tiene que estar alimentada, y esa es otra plática, pero aquí la menciono porque es la que genera, por medio de la conversión de esta compuesto acetilcoenzima A, energía. Y para eso comemos. Todo este lío para tener energía, para cada una de nuestras células tenga energía y funcione. Y una vez que tenemos esto, pues hay saciedad. Acá arriba, junto al hambre, ahí en el hipotálamo, llega una hormona y genera saciedad. Entonces, ¿qué pasa cuando engordamos? Pues para empezar, comemos alimentos que no son orgánicos. Y estos alimentos que no son orgánicos son un peligro porque no traen nutrientes, por un lado, pero sí traen toxinas. Entonces yo los veo como un caballo de Troya. Es una cosa súper estorbosa que entra a mi cuerpo lleno de calorías y aparte trae soldados enemigos adentro. Y la gente puede decir, no, doctor, pero es que es carísimo lo orgánico. No, es carísimo no comerlo porque te va a generar una cantidad de enfermedades que luego te va a salir más caro estar apagando estas cosas, estudios y fármacos y cosas espantosas. Entonces es mejor hacer el esfuerzo y comprar orgánico. Entonces, no trae nutrientes y sí trae toxinas. Y estas toxinas necesita sacarlas el cuerpo de alguna manera, porque si no se van a quedar ahí, que en muchas ocasiones se quedan. Pero para poder sacarlas, activamos un sistema de desintoxicación que usa enzimas que traen nutrientes para funcionar. Entonces estamos gastando nutrientes, pero por un lado no están entrando y por otro estamos gastando de más. Esto vamos a ir a la quiebra desde el punto de vista de micronutrientes. Y por otro lado, estas toxinas en su gran mayoría son liposolubles. Sí, lipo viene de grasa. Entonces, fíjense que quien tiene más grasa acumula más toxinas. Y por otro lado, el órgano que tenemos acá adentro, espero que el mío todavía esté ahí, el cerebro, está hecho 64% de grasa. Entonces, imaginen si no va a estar tóxico en este planeta tan tóxico. Por eso vemos tanto problema mental. Y por eso en la obesidad tenemos problemas de ansiedad, porque hay alteraciones ahí. Fíjense lo que está pasando ahí. Cuando nosotros comemos carbohidratos, debemos de pensar que hay dos tipos de carbohidratos. Los simples, que entran rápidamente sin ser digeridos a la sangre y elevan el nivel de azúcar muy alto, y los complejos. Los complejos son como las verduras, como las nueces, y los simples, pues todas las harinas que encuentran y los azúcares que encuentran en las tienditas de la esquina. Esto hace, miren, acá abajo donde está el azúcar, hacen que aumente el azúcar, estos simples. Y entonces, como no tengo dónde meterlos porque es mucha azúcar, pues lo almaceno en la grasa. Peor si no hago ejercicio, porque el músculo es algo que nos podría ayudar a quemar este azúcar, pero a veces es tanta que los músculos no se dan abasto. Y entonces aumenta la cantidad de grasa y el tamaño de las células grasas que se llaman adipocitos. Y ojo, la grasa nosotros pensábamos que era un reservorio de energía.
Y hoy sabemos que es una glándula como el hígado, como el páncreas, es una glándula que produce más de 19 hormonas. Hasta ahorita vamos ahí. ¿Quién sabe cuántas más se descubran después? Y cuando tenemos estos adipocitos llenos de grasa, producimos esta hormona que les estoy poniendo aquí, que se llama leptina. Y esta dice, deja de comer, ¿sí? Va al hipotálamo y da saciedad. Y con eso dejamos de comer. Pero la produce la célula grasa. Cuando nosotros tenemos mucha grasa y generamos un exceso de triglicéridos, se aumenta la inflamación. Es decir, la grasa inflama, más la abdominal, pero inflama y produce una enzima que se llama proteína C reactiva, y este compuesto viene del hígado, de la grasa y de algunos vasos sanguíneos y se pega a la leptina. Y al pegarse a la leptina hace una molécula tan grande que no puede entrar al cerebro, y entonces si la leptina no entra al cerebro, al hipotálamo, no hay la señal de saciedad. Entonces tenemos hambre todo el tiempo, estamos come y estamos aumentando el azúcar, aumentando el contenido de grasa en los adipocitos, produciendo más leptina y produciendo proteína C reactiva inflamatoria que se le pega a la leptina, y entonces tenemos una resistencia a la leptina también. Entonces ya estamos amolados porque tenemos resistencia a la insulina, que es inflamación, y ahora tenemos a la leptina. Y la leptina, cuando aumenta, dispara en el cerebro el switch para empezar a madurar sexualmente. Por eso es que niñas obesas o niños obesos empiezan a tener sus características secundarias sexuales ya presentes a menor edad. O sea que es un problema porque la leptina van a ver que sirve para muchas cosas. Entonces tenemos este problema, una resistencia a la insulina, una resistencia a la leptina, y tenemos factores inflamatorios ya caminando por todo el cuerpo. Entonces, el engordar no es nada más el aumentar la cantidad de células de grasa ni el volumen de ellas, sino también la insulina en exceso, la leptina en exceso que no están sirviendo, y la inflamación. ¿Se fijan? Entonces, hablemos un poco de los carbohidratos simples, que estos fueron unos de los que dispararon todo este relajo. Y sí, si van uno a la tienda de la esquina, pues fíjense cómo ya tienen letrero. Y esto es algo muy bueno, porque nunca lo había visto en otro país. Y miren que viajo mucho dando pláticas. Y uno, ¿cómo se va a comer esto? Que dice que trae exceso de azúcar, exceso de calorías, y decir que falta exceso de potasio y un pH de 3% superácido, y trae fosfatos que nos roban el calcio, y traen cafeína que nos deshidratan, y aparte el plástico, o si es un bote, el aluminio. O sea que realmente este producto me sirve para destapar el excusado, porque tiene un pH tan ácido que funciona perfecto, pero no para bebérmelo. Y el otro igual, exceso de calorías, exceso de grasas saturadas, y ya no alcanzó a salir el otro letrero, pero seguramente exceso de sal, y yo le pondría de colorantes artificiales que vienen del petróleo, una cantidad de cosas. Entonces, el pan bombo, la sopa mortalucha, los dulces líquidos, que son estas cosas embotelladas, el glutamato monosódico y el aspartame, que se supone que no engordan, pues sí, no engordan al principio, pero el glutamato es una excitotoxina, me pone todo tenso, y ese junto con el aspartame me hacen comer más. A que no pueden comer solo una, ¿se acuerdan de ese eslogan? Es porque trae glutamato monosódico, no puedes parar de comer. Y el aspartame lo que genera es una alteración al nivel de la microbiota, van a ver, y altera los neurotransmisores. Vamos a hablar de esta curva de los carbohidratos simples que me enseñó el doctor Ray Strand, que es de las cosas más importantes que he aprendido. Y estoy súper agradecido con él, porque entre lo que me ha enseñado, esto es de mis favoritas. Fíjense bien, aquí tenemos en la gráfica el nivel de azúcar de un lado y abajo el tiempo. Entonces, vamos a darle a este paciente una galleta que tiene harina, es azúcar, tiene ahí unos dulcecitos que ya los conocen, que es más azúcar. Y entonces, ¿qué pasa cuando entra al cuerpo? Como es un carbohidrato simple, no necesita digerirse. Rapidísimo va para arriba
el azúcar. El nivel de azúcar va hasta el tope. Y entonces el páncreas se asusta y dice, no puede haber tal cantidad de azúcar porque es dañino. Entonces produce insulina, pero tiene que usar mucha insulina para poder bajar esta cantidad de azúcar. Y como es tal cantidad de insulina, baja el nivel de azúcar de un sopetón y nos lleva a menos de 80 y eso se llama hipoglicemia. ¿Quién tiene hipoglicemia? Pues el señor que llega a comer de malas, avienta el portafolio, se pelea, regaña, trae dolor de cabeza y come y es un angelito. Igual el niño que no quiere levantarse, no quiere ir a la escuela, desayuna y ya se va, ese también es una hipoglicemia, porque están comiendo carbohidratos simples. ¿Y qué pasa a la hora y media? Fíjense. Además, dentro de la hipoglicemia me produce estrés. Entonces gasto cortisol, adrenalina, que son las dos hormonas del estrés, glucagón, que es la enzima del hígado, y somatropina. Estoy gastando ya 5 hormonas por el estrés de la hipoglicemia. Y a la hora y media me da hambre y pues me echo otro carbohidrato simple, un helado. Y ahí va para arriba el azúcar, porque se absorbe de sopetón. Ahí viene la insulina del páncreas, un montón, y bajo el azúcar al nivel de hipoglicemia. Y otra vez entro en estrés, produzco mis hormonas del estrés y estoy gastándolas, y otra vez me da hambre a la hora y media, y entonces me echo un dulce líquido de estos y va para arriba. Y esta es una montaña rusa metabólica, que no paro, y es un buen negocio, pero para las tiendas, no para ustedes. Entonces, quiero que recuerden esta gráfica porque la vamos a ver un poquito al final para compararla con lo que se debe hacer. Y entonces, ¿por qué engordamos tanto? Y tantos. Por el estrés. Porque es cierto, fíjense, oye, yo estoy comiendo lo mismo que tú y yo no bajo, es más, estoy más gordo. ¿Qué está pasando? Pues es el estrés y les voy a explicar. Aquí está otra vez nuestra tabla, ¿sí? De cómo se come y eso. Pero le vamos a poner el estrés. Y el estrés crónico, no el de que uno se asustó y se pasó, no el crónico, el que estás preocupado pues por el país, cómo está siendo manejado, o por el COVID que me está persiguiendo, o por estos niños que no me dejan en paz, o por el trabajo que lo voy a perder. O sea, díganme quién no ha tenido estrés crónico el último año. Díganme quién. ¿Sí? Y este estrés genera durante todo el tiempo la producción por parte de las glándulas adrenales de adrenalina y de cortisol, que son las hormonas que te dicen, huyen, corren, y ya no te queda otra pelea. Entonces, para eso tiene que haber varios cambios. Y uno de ellos es que generan la gluconeogénesis, es decir, nosotros tenemos en el hígado almacenada azúcar, precisamente para estos eventos, pero es para cuando tenemos un evento y se acabó. Pero aquí como tenemos un estrés crónico, todo el tiempo estamos sacando azúcar del hígado y este azúcar se va a ir como glucosa a la sangre y de ahí sigue el caminito de la insulina y si no tenemos dónde guardarlas va al tejido graso y engordamos. Por eso es que se engorda el estrés. Pero también el cortisol genera un aumento de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque si estoy en estrés, la comida que tengo ahí probablemente la necesite como energía para huir. Recuerden que esto es cuando en una ocasión viene persiguiéndome el tigre, pero en los tiempos modernos es no el tigre, es Hacienda, el gobierno, los niños, el COVID, el trabajo, el doctor con sus pláticas estas que nos estresan, aumenta un chorro el estrés. Y entonces tenemos una producción de ácido clorhídrico continua y muy alta. Y ya sabíamos que el ácido clorhídrico mantiene el pH bajo, sí, pero en el intestino no es así la cosa. En el intestino el pH es alto y con una acidificación de tal manera empiezo a acidificar mi intestino. Y ahí está mi microbioma. Y mi microbioma tiene que ser alcalino, le gusta vivir alcalino. Cuando se acidifica, como en este caso, se desequilibra y empiezan a crecer más las levaduras, que les gusta lo ácido, y empiezan a
generar síntomas. Y una de las cosas que nos da es el antojo de azúcar, porque las levaduras les gusta el azúcar, porque lo fermentan para tener energía, pero producen dos desechos, el gas y el alcohol. ¿Y esto cómo se manifiesta clínicamente? Porque se van a distender. Entonces a lo mejor amanecen así tipo Tarzán, con un abdomen plano, y para en la noche parece que van a tener un gemelos. Eso es porque está fermentado, pero además tiene un exceso de alcohol, es decir, están chupando gratis. Pero esto es todo el tiempo. Y este alcohol va a estar gastando nutrientes y se va a ir al cerebro. Y entonces van a estar obnubilados. Así como que estoy en las nubes todo el tiempo. Es porque la microbiota se desequilibró y está generando un exceso de levaduras con este problema. Pero las levaduras nos van a hacer comer más carbohidratos simples porque nos va a dar el antojo. Y las levaduras, sobre todo la cándida, que es buena cuando la tenemos en un nivel equilibrado, es buena, pero cuando la tenemos en exceso es un patógeno, es un parásito, incluso hasta cambia de forma y puede producir enzimas parecidas a los estrógenos, y entonces empiezas a tener acné cuando ya tienes 30 o 40 años. Entonces tienes otro problema asociado a tu obesidad. Y la levadura, generalmente cuando empieza a ser parásita, se empieza a acompañar de la Clostridia. Y la Clostridia es una bacteria anaerobia. Ojo, es muy difícil detectar a la cándida a veces no sale, para eso tenemos que hacer estudios especializados, pero muchas veces con preguntarles ya nosotros sabemos que tiene un desequilibrio. Y la Clostridia es anaerobia, entonces si haces un cultivo anaerobio no va a salir. Tendrías que hacer un cultivo especial, sin oxígeno, para que pudiera crecer ahí. Nosotros la detectamos mucho más fácil porque buscamos sus toxinas que las podemos encontrar en la orina. Y estas toxinas se meten en las vías metabólicas, es decir, en las vías de producción de neurotransmisores. Entonces me los desequilibran. Se comen el triptofano, que es lo que necesitamos, la materia prima para la serotonina. Y la serotonina, parte me sirve para que el intestino se mueva y no tenga estreñimiento, y parte para que no tenga un exceso de diarrea, pero también cuando sube al cerebro, para que esté yo contento y no tenga ansiedad. Y esto es una de las cosas que se presentan en el estrés, ansiedad. Y la ansiedad me da hambre y ataco el refrigerador a las 4 o 5 de la tarde o a veces en la noche, porque tengo esta ansiedad porque no tengo la producción de serotonina. O a lo mejor lo que hace la Clostridia es que se va a otra vía y entonces bloquea una enzima que se llama beta hidroxidopaminasa, que produce el cambio de dopamina a la norepinefrina, y entonces no nada más estoy súper ansioso, sino que además al tener baja mi norepinefrina como salado. Entonces no soy el que me acabo el helado, sino soy el que me acabo la bolsa de papas súper saladas, pero esas también engordan. Entonces, ¿se fijan? Y también al tener dañados algunos de mis lactobacilos, no produzco una buena cantidad de GABA, que es el neurotransmisor de la calma. ¿Se fijan todo lo que hace el cortisol? ¿Cómo va desencadenando esta cascada de eventos desafortunados? Pues ahí no acaba, porque nosotros, aquí como les pongo en el otro lado de la columna, tenemos en nuestra microbiota a los bacteroides y a los firmicutis. Debemos de tener en general un poco más de bacteroides que firmicutis, porque los bacteroides, ya les había dicho, que evitan que se absorba el exceso de carbohidratos simples. En cambio, los firmicutis, que aumentan en este caso, ayudan a que absorbamos carbohidratos simples. Y entonces se dispara la gráfica que les enseñé hace unos momentos. Empezamos a absorber de todo, viene el azúcar, viene la insulina, viene el estrés, viene todo. ¿Se fijan? Esto se llama disbiosis. Cuando la microbiota está toda desequilibrada, se llama disbiosis. Pero el problema no acaba aquí. La disbiosis bloquea a esta enzima del hígado que se llama hepcidina. Y esta hepcidina es muy importante porque nos ayuda a evitar estrés oxidativo. Entonces, fíjense,
La cándida quiere azúcar, comemos azúcar, la clostridia nos genera ansiedad, nos genera angustia, nos genera depresión, comemos más azúcar. Acuérdense las películas, la gente que se pone triste se acaba el litro de helado, eso es real, por eso lo ponen. Y tenemos una alteración con los firmicutis que absorben más y queremos más azúcar y bloqueamos a nuestra hepcidina, que viene de hígado, de hepático. Y este es un trastorno que tenemos. Ahora, estas hormonas podemos empezar a pararlas con una estrategia muy importante. Ahorita vamos a hablar de la hepcidina, pero les quiero platicar que la adrenalina y el cortisol, junto con la insulina y la leptina, como son hormonas relacionadas con el estrés, y está pensando el cuerpo que es un estrés agudo nada más de un momento, pues no sabe hasta cuándo va a comer. Y entonces son lipogénicas, generan grasa para tener energía para poder huir. Lo que no sabe el cuerpo es que es un estrés crónico y entonces vamos a estar todo el tiempo acumulando grasa. Por eso es que el estrés también nos genera que engordemos. Y hablando de la hepcidina, esta se encuentra en el hígado y su función es bloquear la absorción de hierro. Por eso se van a dar cuenta que las vitaminas de la compañía, los Optimals, no tienen hierro y muchas otras sí tienen. Y eso es un error, porque el error es que dan más hierro del que necesitamos y el hierro oxida. De hecho, el problema con el COVID es ese, que nos oxida. Ese es el problema. Y el hierro lo obtiene cuando revienta los glóbulos rojos. Así es como lesiona al cuerpo. Entonces, las vitaminas deben ser sin hierro y solamente debes de tomar hierro cuando tienes una anemia ferropriva. De otra manera, no hay que tomarlo, y el hierro es un metal que a veces tenemos que sacarlo nosotros porque es tóxico cuando está fuera de su nivel. Por eso estos cereales que vienen fortificados con hierro, pues es una tomada de pelo, ¿sí? Porque eso hace daño. Además es pura azúcar más el hierro, figúrense nada más, sin contar los colorantes artificiales. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una disbiosis? Pues hay un bloqueo de la hepcidina y entonces ya no puede evitar la absorción de hierro y el hierro se absorbe, aumenta y este oxida los triglicéridos que ya tienes en exceso por tanto carbohidrato simple y te genera estrés oxidativo. Entonces, se fijan, por todos lados nos están pegando, nos están balaceando por todos lados, ¿sí? Nos están oxidando, inflamando, engordando, ¿sí? Entonces, ¿por qué engordo? Pues por un lado, por el estrés y todo esto que acabamos de explicar, y por otro lado, porque comemos de más los alimentos de carga glicémica elevada, que son los que le mostré, las galletas, las harinas, los refrescos, todo eso. Y al final generamos un exceso de grasa alrededor de los órganos y esto nos produce inflamación. Y la inflamación es el cáncer, es la artritis, es la hipertensión, todo eso. Pero hay algo que podemos hacer para la inflamación. Comernos nuestro omega 3, nuestra cápsula de omega 3, porque es un antiinflamatorio tan bueno que podría usarse como el colesterol sin los efectos secundarios de la cortisona, ¿sí? Para el colesterol. Imita la cortisona, pero es algo natural, sin efectos secundarios. Y les tengo otra mala noticia. Nosotros deberíamos de tener 3 moléculas de omega 6 por una de omega 3. En Europa actualmente tienen 3 de omega, tienen 25 a 35 de omega 6 por 1 de omega 3. ¿Sí? De 25 a 35 de omega 6 por 1 de omega 3. Eso es inflamación. Pero en Latinoamérica estamos peor, porque tenemos 75 de omega 6 por 1 de omega 3. Y eso es inflamación crónica. ¿Y por qué tanto 6? Porque comemos soya, porque comemos arroz, porque comemos trigo en exceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar este omega 6 dejando de comer estas cosas y tomar nuestro complemento de omega 3.
Y no podemos comer salmón, tiburón, macarel, pez sierra, salmón, bacalao, porque están llenos de mercurio. Entonces, tenemos que comer un complemento de este tipo que esté ya destilado y no traiga mercurio. O que venga de peces chicos, como en este caso de sardinas, que no tienen este acúmulo de mercurio, porque no tiene la grasa de los peces grandes. ¿Se fijan? Entonces, ya podemos empezar a tener buenas noticias de toda esta tormenta. El omega 3 nos va a proteger. Y si le pego la coenzima Q10, que es una vitamina del complejo B que me ayuda a echar a andar la mitocondria y que se me baja con la ansiedad, pues estoy matando dos pájaros de un tiro, pues estoy parando la inflamación y evitando la ansiedad. Y estoy recuperando mi coenzima Q10 que me va a ayudar a generar energía con la mitocondria. ¿Se fijan? Ya empieza a haber algunas buenas noticias. Pero no solamente el estrés de la vida nos genera que engordemos. También cuando no tenemos un buen patrón de sueño, nos va a generar esto, sobre todo en la apnea del sueño. Es decir, el paciente que ronca. Y hay dos tipos de ronquido. El ronquido simple, que ese lo padece el de junto, porque el que ronca no le pasa nada. O la apnea del sueño, que es súper común, el 3% de la población, y esa sí es grave, porque va a generar estrés. Una apnea es un periodo en el que no respiro por más de 9 segundos. Entonces les voy a imitar un ronquido simple. Fueron 6 segundos. Ahí les va una apnea. 13 segundos. Dejé de respirar 13 segundos. Mi corazón tiene que bombear más, va a empezar a trabajar más y al no haber aire se dispara una reacción de estrés otra vez. Y como es cada ronquido, se vuelve un estrés crónico. Y ustedes ya son expertos en estrés crónico. Entonces, ¿qué va a pasar? Durante el sueño voy a producir cortisol e insulina, que son lipogénicos, y voy a empezar a acumular grasa durante el sueño. Entonces va a ser como si estuviera comiendo sin parar toda la noche. ¿Y qué síntomas voy a tener? Bueno, voy a acabar haciendo una presión alta que va a estar más alta en la mañana, dolor de cabeza en la frente cuando amanece, las piernas no voy a dejar de moverlas y no voy a acordar de mis sueños. ¿Sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace una polisomnografía y el neurólogo especialista en sueño nos dice si es un problema central, periférico, mixto, y se usa un aparato de presión positiva, empuja el aire cuando estamos dormidos para que no ronquemos y pueda dormir el de junto y nos entra oxígeno. Con esto se ha visto que los pacientes pueden bajar entre 7 y 8 kilos. ¿Se fijan cómo el estrés sí engorda? Ahora, si bajamos de peso, va a roncar uno menos. Si no tomamos alcohol, va a roncar uno menos. Si dormimos de lado, va a roncar uno menos. Si no tomamos pastillitas para dormir, va a roncar uno menos. ¿Sí? Y bueno, ¿qué me genera esta resistencia a la insulina? Pues prácticamente todo. Enfermedades del corazón, hipertensión, infarto, angor, insuficiencia cardíaca, cáncer de cualquier tipo, problemas de infertilidad, enfermedades como colitis, reflujo, enfermedades renales, problemas de la piel, de músculo, articulaciones y huesos y obviamente obesidad y síndrome metabólico. ¿Sí? Fíjense, nada más enfocándonos a la primera causa de muerte del planeta, enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es lo que provoca la insulina? 5 cosas. Exceso de aldosterona, que es la hormona de las glándulas suprarrenales que retiene la sal, aumenta el endotelio, que es la parte, el papel tapiz de los vasos sanguíneos, entonces engorda y se cierran, pasan menos oxígeno. Activa el sistema nervioso simpático, que es el que se activa cuando tenemos estrés y toda la cascada que le digo. Hay una deficiencia de óxido nítrico, que es el gas que producen los vasos sanguíneos pequeñitos para estar abiertos y problemas de colesterol y de otros lípidos y triglicéridos. Entonces, fijan,
Solamente 5 cosas. En el curso para médicos y nutriólogas vamos viendo cada uno de estos en detalle. Y aquí está uno en detalle, la resistencia a la insulina, cómo afecta al riñón y cómo al final acabamos siendo hipertensos, porque comemos carbohidratos simples, eso genera insulina, eso genera estrés y producimos aldosterona, eso hace que el riñón retenga sodio, aumenta el volumen de agua y entonces tenemos la presión alta. Y esta es una de muchas causas de la presión arterial. Y recuerden, la presión arterial, un paciente hipertenso es potencialmente diabético a la larga. Y la leptina, que ya se la conocen, fíjense lo que pasa. Tienen estrés, comen muchos carbohidratos simples, ganas peso, los adipocitos crecen, producen leptina, es tanta la grasa que se produce proteína C reactiva que se le pega a la leptina y la leptina no llega al hipotálamo y no hay saciedad. ¿Sí? Estas son las cosas que generan resistencia a la leptina. ¿Sí? La insulina, la inflamación crónica, la disbiosis, el intestino permeable, el cerebro permeable, todo esto. Ahora, yo tengo este problema, vamos a ver si lo tienen. Y luego les voy a decir cómo solucionarlo. Les voy a quitar la depresión al final. Ahorita es normal que estén así, pero no huyan, porque les voy a decir cómo resolver esto. Entonces, primero vamos a medir la cintura. Y este signo que le he llamado del ojal enojado es porque cuando yo subí 4 kilos y el botón del pantalón ya no estaba en medio, ya no estaba así, sino estaba haciéndome así, dije, ya aquí hay un problema. Entonces, si ya el ojal te está haciendo así, ya hay un problema de sobrepeso y sobre todo de grasa visceral, que es la de la panza. Segundo, vamos a ver cuál es la diferencia clínicamente en la visceral y la subcutánea, si son manzanas o peras. Luego vamos a hacer una prueba del pellizco, pero va a ser autopellizco, no se vale pellizcar al de junto. Y vamos a ver si ya tienen estrés oxidativo. Entonces, comencemos con medirse la cintura. Fíjense que no le estoy poniendo la báscula. Les pedí una cinta métrica, porque esto es muy práctico, porque nos da miedo la grasa visceral, que es la del abdomen. Y es la que debemos de medir. Entonces, número 1, localicen la articulación del muslo y la cadera, ¿sí? La cabeza del fémur. Suban y bajen la pierna, el muslo, suben y bajen el muslo, y ahí donde sienten que está haciendo articulación con la cadera, ese es el primer punto que tienen que tomar en cuenta. El segundo es toquen la última costilla. Y entre estos 2 puntos van a marcar el punto medio. Y van a hacer lo mismo del otro lado. Y estos 2 puntos van a ser la referencia porque por ahí va a pasar la cinta métrica. Y una vez que se midan, ¿sí? Ahí está el del otro lado, debe medir menos de 102 centímetros en el hombre y menos de 83 centímetros en la mujer. Esta diapositiva es importante que le saquen foto, porque este es nuestro reto, llegar a esta medida, porque si nosotros bajamos la grasa visceral, bajamos las citoquinas inflamatorias, bajamos el estrés oxidativo y estamos fuera de peligro de la mayoría de las enfermedades crónicas. ¿Ok? Entonces, tómenle foto. Ahora, ¿soy manzana o soy pera? Si soy manzanita porque tengo mi abdomen gordito, soy gordito del abdomen, ese es peligrosa porque esa es la grasa visceral, que es la que produce las citoquinas inflamatorias y toda esta cascada que hemos hablado. Si son peritas, si son más caderones, esa es grasa subcutánea. No es tan peligrosa con la otra, pero sí acumula muchos químicos. O si me dicen, doctor, ¿qué prefieres? ¿Ser manzanita o perita? Bueno, ninguno, pero prefiero ser más nalgoncito que panzoncito, ¿no? Pero aquí se trata de que no seamos ni ninguno de los otros, ni uno ni otro. Y esta es la prueba del pellizco, del autopellizco, no pellizquen al de junto. La grasa subcutánea está abajo de la piel y cuando yo doy el pellizco, fíjense cómo se hace como elástico. Lo pueden hacer en la pompis y se hace elástico y no duele. En cambio, en el abdomen, miren, no puede agarrar el pellejito porque la grasa está dentro, está rodeando las vísceras. Por eso es más peligrosa. ¿Se fijan? Autopellizco,
porque si pellizcan al de junto van a tener esta reacción. Ahora, ¿cómo sé si tengo ya resistencia a la insulina? Bueno, aquí hay algunos datos clínicos. Tienden a engordar muy fácil, a bajar de tallas con problema, todo el tiempo tienen un apetito veloz, se les antojan los dulces, sobre todo si tengo una disbiosis, ya saben lo que es disbiosis, como lo dulce y no sé del antojo, estoy come y come y come. Fatiga después de comer, tengo mucha sed y frecuencia urinaria, acuérdense lo que hace la insulina, produce la aldosterona y entonces nos da un problema de orina. Tengo problemas hormonales como el síndrome premenstrual, un exceso de estrógenos y de testosterona si soy mujer, varones se nos baja la testosterona y empieza a haber acné, verrugas, sobre todo en el cuello y por ahí por las axilas, cambios en la pigmentación, sobre todo en la nuca, ¿sí? Y también presión alta y triglicéridos aumentados. Entonces, estas son un foco de alarma de que ya estoy teniendo resistencia a la insulina. Fíjense este caso. Este es un caso de un paciente con la insulina tiene 36.1 cuando no debería tener más de 23. Entonces, sí es una bombita de tiempo esto. Hay más pruebas, pero esto ya las hacemos los médicos. En el instituto hacemos la prueba de estrés en gota de sangre. Podemos ver en una gota de sangre el estrés, falta de vitamina C, disbiosis, alergias, metales tóxicos. Y tenemos marcadores de inflamación, que eso en cualquier laboratorio se pide, lo hace el médico. La relación insulina-glucosa es muy importante, también muchos laboratorios lo hacen, igual la hemoglobina glicosilada y las grasas en sangre. ¿Cómo está mi omega 6? Ya mejoró mi relación con omega 3 y sobre todo el nivel de vitamina D3 y muchas otras pruebas. ¿Sí? Hay estudios de laboratorio que tenemos que mandar a Estados Unidos, pero son indispensables, sobre todo cuando ya hay unas enfermedades agregadas, ¿sí? La obesidad, la hipertensión, la diabetes, alguna cosa ahí sí tenemos. Recuerden que los metales tóxicos van y se alojan también en la grasa. Este es un caso de una mujer joven, 39 años, miren el mercurio hasta dónde está. Entonces, sí hay mucha toxicidad, por eso hablamos siempre de ellos. Ahora, ¿cómo vamos a resolver todo este relajo? ¿Cómo vamos a resolverlo? Bueno, primero vamos a poner a nuestros enemigos, la resistencia a la insulina, la leptina, la epsidina, la inflamación, el estrés oxidativo y las enfermedades crónicas. Todo esto viene en el mismo paquete y vamos contra ellos. No olvidemos la genética. El 92% de sus genes tienen un switch de prendido y apagado. Si quieren tener apagados los genes malos y prendidos los buenos, hay que hacer un buen estilo de vida y entre ellos la alimentación donde pongo la complementación nutricional. Va junto con pegado. Ya no podemos vivir sin tomar complementos nutricionales porque vivimos en un mundo tóxico y necesitamos más nutrientes para activar nuestras enzimas de desintoxicación. Esa es la razón por la que todos debemos tomar extra y eso son los complementos nutricionales. Así vamos a hacer epigenética, que es regular nuestros genes, y por medio de estos complementos y los alimentos, nutrigenómica. Nosotros podemos por generaciones evitar una obesidad, pero es harina de otro costal que algún día les platicaré. ¿Se acuerdan de nuestra grafiquita esta? La del doctor Reistral. Bueno, ahí les va cómo vamos a solucionar esto. Me voy a comer mejor una nuez, ¿sí? O algo más sabroso en la mañana, un Pure Nourish, ¿sí? Estos son carbohidratos complejos. Entonces van a entrar poco a poco a la sangre y no van a disparar un torbellino de hormonas. Para empezar, la insulina va a ser muy poquita. ¿Por qué? Porque hay muy poca azúcar circulando. Entonces necesito muy poquita. Pero como es muy poquita, va a entrar a la sangre poco a poco. Tampoco de sopetón, sin generarme este exceso de leptina y este exceso de todas las hormonas. Cuando ya llega a este momento, horas después, porque si se fijan no es a la hora ni a la hora y media, sino es varias horas después, pues me como unas verduras o otras nueces o alguna fruta con algo.
O me tomo mi Living Greens, ¿sí? Que también es carbohidratos complejos y muchas otras cosas más, pero estamos hablando de carbohidratos. Va a pasar lo mismo. Va a subir poco a poco el azúcar, muy poquita insulina y va a bajar cuando ya me toque la otra comida. Pero ya vieron que no hay secreción ni de cortisona, ni de glucagón, ni somatotropina, ni adrenalina. No estamos gastando ninguna de las hormonas del estrés y muy poquito de insulina. Entonces no hay inflamación. Pero no me estoy quedando con hambre porque tengo un nivel de azúcar todo el tiempo. Esta es la maravilla de los carbohidratos complejos. ¿Se fijan? Y más si estos productos vienen con una cantidad de cosas más, omegas y enzimas y probióticos, etc. Entonces, yo le daría vacaciones a los lácteos y derivados, queso, crema, yogur, leche, porque aparte traen esta proteína caseína que no la voy a poder estar digiriendo y me da muchos problemas. También le doy vacaciones al trigo, la cebada, el centeno, porque tienen gluten y el gluten inflama. Aparte de que esto tiene carbohidratos simples. Desde luego que el azúcar la quito de cualquier tipo, la morena, la no morena, todas. La sucralosa, que es el Splenda o parecidas, estas aumentan la cándida. Entonces hay que evitarla y la sucrosa es glucosa con fructosa. Entonces traten de comer mejor stevia, eritrol, xilitol, miel de agave, en fin. Yo también le daría vacaciones al alcohol. No puedes, estás en problema, puede ser un tipo de alcoholismo, consulta a tu médico. El arroz, la papa, el plátano y el mango tienen mucha azúcar. El arroz y la papa son almidones que se van a transformar en azúcar. Entonces hay que bajarlos. El maíz sí se puede, pero no hay que abusar. ¿Ok? Y esto es muy importante. También el horario y el ayuno, seguramente va a haber muchas preguntas de los ayunos, pero les voy a dar uno sencillo. Fíjense bien, como dicen las abuelitas, desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Entonces vamos a desayunar muy bien. Tenemos este que si ven aquí, este es rico y le pueden poner alguna fruta o algo de verdura. A mí en particular me gustan las fresas o a veces cuando es temporada mamey, el mamey o la manzana. Procuro que sea orgánico. Cuando no hay alguna fruta ahí en el refri o algo orgánico, pues le pongo el de cacao, que si lo abren y lo inhalan, huele delicioso y con eso no les va a dar hambre y están bien nutridos. Pero pueden algún día también cambiar a comer algunas otras cosas, que eso les ayudan las health coaches, las nutriólogas, las bioquímicas. Pero con esto ya tienen suficiente. Entonces es un buen desayuno. Y a la hora de la comida van a comer un poco menos, pero proteínas. ¿Sí? Ahí las van a meter. Y la cena, pueden tomar otra vez su licuado con chocolate o pueden comer algo de verduras, alguna ensalada, una sopa. Van a comer como mendigo, es decir, poquito, americano, que sea como a las 7 de la noche y vegetariano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso les va a generar un ayuno de 12 a 14 horas. Y entonces acuérdense que no van a estar con problemas de estrés durante toda la noche. Y además se van a acostar cuando ya digirieron. Entonces va a estar muy bien comer así. ¿De acuerdo? Claro que tenemos otros aliados, pero si estamos haciendo todo esto, vamos a ir mejorando. Entonces, de la nutrición, yo les diría alimentos orgánicos. Ya saben por qué. Porque traen nutrientes y no traen toxinas. Masticar es gratis, 15 a 20 veces. Comida con baja carga glicémica, ¿sí? Power Nourish, Power Boost, nueces, verduras. Hay 1000 cosas que comer en nuestro país, 1000 cosas. Vegetales, frutas, nueces, pocos granos, algo de carne también se vale. Sus vegetales Giving Green, bueno, si tienen en alguna ocasión no se pudieron comer sus verduras y están con aquí la preocupación, bueno, se toman 2 mediditas, un vaso de agua
Y ahí tienen 1 kilo de germinados, súper nutritivo y ya cumplieron. Alimentar el microbioma. El microbioma es importante, necesitan lactobacilos y este producto PowerX tiene varias cepas y tiene Saccharomyces boulardii que específicamente le pega a la cándida y tiene también algunos que producen, como el racemosus, que producen apoyo y producción de neurotransmisores como serotonina, como GABA, en fin, acetilcolina, 1000 cosas. ¿Sí? Se toma una vez al día. Equilibra tus omegas, son neuroprotectores también, aparte de inflamatorios y cardioprotectores, ¿sí? Y traen la coenzima Q10 que te baja la ansiedad, que acuérdate que esa te hace comer. El agua pura, suficiente en cantidad, pero que sea pura, vale la pena invertir en un filtro que no tenga químicos, ¿sí? Y te ahorras los plásticos, cuidas tu planeta y te sale más barato, ¿sí? Entonces, antioxidantes, ya vimos que la hepsidina, cuando nos las paran, aumenta el hierro, oxida los triglicéridos, tenemos estrés oxidativo, inflamación, tienes ahí tus antioxidantes. Vinali tiene resveratrol, tiene vitamina C, podría hablar una hora nada más de esto. Y pues los óptimas tienen mucho más cosas y tienen antioxidantes como la vitamina E, y tiene también su vitamina D3 y más cosas. Y desintoxicantes tenemos el Restorix, que tiene una cantidad de cosas también. No olvidemos las toxinas, pero disfruten su comida. Les acabo de decir que esto es sabroso. Debemos de comer sabroso. Y les puse estas letras de varios colores para que vayan rotando los alimentos y tengan todos los nutrientes diferentes, el de la fresa, el de la guayaba, el de la espinaca, el de la lechuga, el de la col, el del brócoli, el de la calabaza, que tengan el de los pimientos, que más hay de 3 colores o 4, necesitan rotar los alimentos para no hacer alergia y tener todos los nutrientes. Ahora, ¿qué aliados tenemos? Bueno, pues este Slenderix les va a ayudar a controlar el apetito, va a actuar contra la resistencia a la insulina, contra la resistencia a la leptina, va a ayudar en el manejo del estrés. Ahora sí ya saben por qué trae nutrientes para el estrés, porque el estrés engorda y va a ayudar a la higiene de sueño. También ya saben por qué. ¿Y cómo lo hace? Pues trae varias cosas. Trae cacao, que es antioxidante y equilibra la saciedad y el hambre. Trae galatocatequina galato, que para no complicarse es el té verde, es un antioxidante y reduce el hambre. El guaraná, que controla la leptina, regula la saciedad y también el hambre. Da apoyo en el manejo del estrés. ¿Cómo? Tiene albahaca sagrada, astrágalo, cordyceps, y para la higiene del sueño tiene L-teanina y L-glutamina, pero esta L-glutamina también ayuda a la mucosa intestinal. Es importante que esté bien ella para que absorba lo bueno. Y pues hay gotas de día y gotas de noche, o sea, te acompaña todo el día. Pero yo soy muy, muy desconfiado, ¿sí? Porque así me entrenaron, soy médico. Entonces me fui a buscar artículos de cada compuesto, ¿sí? Me fui a la librería, a la biblioteca americana de médica y encontré muchísimos artículos, ¿sí? Por ejemplo, este que trae alubias, como es antiobesidad y explica por qué. El guaraná, como atenúa contra la obesidad y la resistencia a la insulina. Y así les voy a seguir poniendo. Fíjense este también, ¿sí? Y ahí les van más. El efecto de antioxidantes de la suplementación con antioxidantes en la obesidad, en la diabetes, los antihiperglicémicos con la acerola, en fin, ahí está el cordyceps, ahí está otro del cordyceps, hay miles de artículos, ¿sí? No acabé porque había más, no puedo leer y además cuestan, entonces también no puedes sacar muchos, pero fíjense, este cordyceps, la fatiga y el estrés, está tan bien pensado este producto, tan bien pensado, que si lo pones en la tablita de la alimentación que les puse al principio y marcas en qué lugar tiene actividad, fíjense lo que pasa. En todos lados, ¿sí? En la insulina, en la leptina, en el sueño, en la adrenalina, en el cortisol, en el estrés, en regular el hambre, ¿sí? ¿Se fijan? Pero no podemos dejarlo solo. También puse ahí al omega y puse al Vinali.
y puse los probióticos. Entonces, tenemos que hacer un equipo. Tenemos que bajar los carbohidratos simples, tenemos que masticar, tenemos que hacer nuestro ejercicio, pero aquí tenemos una gran ayuda con estos productos, ¿sí? Y por ejemplo, si me ven en la cámara, aquí tengo un SlenderX. Este no lo he abierto porque es para un paciente, pero el mío obviamente lo tengo en casa, porque ahí es donde como, ya es donde duermo. Pero si lo abren, aquí viene un folleto donde viene todos los alimentos que pueden comer, que son muchísimos. Y claro, vienen los que no deben, los de carbohidratos simples. Entonces, vale la pena que lean su librito porque van a encontrar muchísima información. El ejercicio no podemos dejarlo a un lado. Y es importante el cardiovascular, como esta señorita que está paseando al perro, pero también las pesas ligeras. No necesitamos tener una pesa de 40 kilos en cada mano, podemos empezar con una que no nos lastimemos, pero es importante hacerlo. ¿Y cuál sería la estrategia para este maratón? Pues la nutrición, la higiene de sueño, el ejercicio, es importante la sociabilidad porque baja el estrés. Pues ahorita lo hacemos por Zoom, porque no podemos estar arriesgándonos, pero está muy cómodo hacer sociabilidad por Zoom y aparte es gratis. Es muy importante la meditación en la mañana y la oración en la noche. Y sobre todo el punto número 6. Yo desde hace años me di cuenta que las enfermedades biológicas crónicas atrás traen estrés emocional y muchas cosas dan estrés emocional, pero una de las principales es el problema de que no tengo dinero. Eso es muy común en nuestros países y por eso es importante la salud financiera y no puedo separarla de aquí. Por eso hay gente entrenadora con ustedes, como Luz Evangelista, como Irma Gorraes, como Leonor Jiménez, como Alex Quiñones, como Alfredo y Lupita, miles de gentes que ya le saben y viven bien de esta manera. Entonces, no puedo separar al médico, de la nutrióloga, de la health coach, de la psicóloga, del entrenador, pero tampoco de la doctora en finanzas, porque yo les llamo doctora en finanzas porque doctor es profesor. Así es que péguense a su profesor de finanzas, a su doctora de finanzas, para que puedan hacer todo esto. Y no me digan, no, no tengo dinero para esto, no tengo dinero para el otro, porque sí necesitan tener, es la verdad. Pero hay manera de hacerlo. Ahora, ¿qué productos? Pues empecemos por las gotas, por las malteadas, por el omega, por el vinali, y poco a poco vayan armándose. Hasta el final puse el Restorix, porque no puedo olvidar las toxinas. Ahora, no están solos. En sus equipos están llenos de gente brillante, de los financieros, de toda esta gente. En el mío está la health coach Patti González de Vive 100, que no sé cómo hacerle. Inscríbanme a su curso. Ahí está la red, tómenle foto, inscríbanse a su curso, aprendan, ¿sí? Está Irma, que cocina súper bien porque ha hecho varios diplomados. Están nuestras dos super bioquímicas del TEC de Monterrey, Nancy Griffith y Ceci Fernández, que muchos de mis pacientes la conocen, es mi brazo derecho. Está Alejandra Martínez, que les puede enseñar cómo meditar y les puede enseñar cómo comer también rico. Y desde luego que tenemos a la nutrióloga Tere Ritter, que también sabe todo esto. Entonces, ya hay mucha más gente brillante aquí, pero quiero que sepan que en sus equipos hay gente que los va a apoyar, ¿sí? Ahora, ¿qué más podemos hacer para ayudarles cuando ya es un problema de obesidad más severo, cuando hay por ahí también otros problemas de hipertensión, de diabetes, de artritis? Bueno, estamos aquí en el instituto y podemos elaborar un esquema nutricional personalizado. Tenemos terapias intravenosas, antiinflamatorias, de desintoxicación y de reducción de peso. Tenemos sauna terapéutico infrarrojo, desde luego que hidroterapia y colon y también ozonoterapia. Y muchos otros servicios como la termografía. En fin, estamos bien equipados y trabajamos con gente que está en la red, desde luego. Esta es mi información. Aquí está también la de mi socia, la doctora Ana Patricia Smith, que también está en AREX, desde luego. Podemos dar asesorías médicas por Zoom, Skype y FaceTime, o
podemos ver presenciales también aquí. Y pues el bajar de talla no debe ser un castigo, sino un placer. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted.